Las tardes de octubre en San Jerónimo Lídice, al sur de la Ciudad de México, cargan una atmósfera que no se explica con el clima. Hay algo más que temperatura en el aire, algo que se adhiere a la piel como una memoria que nadie quiere recordar, pero que se niega a desvanecerse. En el número 63 de la calle Magnolia, oculta tras muros que la hiedra ha convertido en fortaleza involuntaria, se levanta una construcción que lleva más de 2 décadas esperando. No a nuevos habitantes. Espera que alguien se atreva a enfrentar lo que sucedió entre esas paredes. Los vidrios de las ventanas están sellados desde adentro. Una vez reflejaron las luces de una capital que crecía sin hacer preguntas incómodas, mientras en los salones interiores se decidían destinos. Miles de destinos. El jardín de aproximadamente 300 metros cuadrados es ahora un territorio de maleza salvaje, donde sobrevive apenas visible lo que alguna vez fue una fuente de cantera. El camino de piedra que conducía a la entrada principal casi ha desaparecido bajo años de abandono calculado. La estructura de 2 plantas con cerca de 552 metros cuadrados permanece sólida. No hay grietas que justifiquen el vacío. No hay daños estructurales que expliquen por qué ha cambiado de dueño 3 veces sin que nadie cruce el umbral para quedarse. Porque lo que habita esa casa no son fantasmas. Es peor. Es historia documentada. Esta fue la fortaleza personal de Fernando Gutiérrez Barrios, el hombre que durante más de 40 años tejió y controló la red de inteligencia más letal que México haya conocido. Lo llamaban El Pollo, pero el apodo no tenía nada de inocente. Era un reconocimiento a su capacidad camaleónica, a su forma de insertarse en cualquier círculo de poder, sin levantar sospechas mientras acumulaba expedientes que podían pulverizar carreras políticas con el simple gesto de levantar un teléfono. De 1964 a 1970, desde el cargo de director federal de seguridad, orquestó la maquinaria que causó centenares de desapariciones forzadas. En 1968, sus órdenes directas activaron al Batallón Olimpia más de 300 estudiantes ejecutados en Tlatelolco, 10 días antes de que los reflectores olímpicos iluminaran al país. Cuando en 2006, la CIA desclasificó archivos que habían dormido 40 años en bóvedas selladas, el mundo supo lo que algunos ya sospechaban: ese hombre de bigote impecable y trajes cortados a la medida, ese funcionario que aparentaba servir solo a México, era también el agente Litempo 4, un informante en la nómina de inteligencia estadounidense. ¿Qué secretos se guardaron en esta casa? ¿Qué archivos entraron por esa puerta y nunca salieron? ¿Cuántas llamadas se hicieron desde ese teléfono para sellar el silencio de quienes sabían demasiado? 23 años de soledad responden con ecos que nadie quiere escuchar. El poder de Fernando Gutiérrez Barrios no nació de herencias aristocráticas ni de fortunas acumuladas en generaciones. Nació de algo más insidioso: la capacidad de saber. Entre 1964 y 1970, al mando de la Dirección Federal de Seguridad, construyó un sistema donde la información era moneda de cambio y el silencio la única forma de supervivencia política. Durante esos 6 años como director, comandó operaciones que se tradujeron en centenares de personas borradas del registro civil. No arrestadas, borradas. La diferencia es crucial. Un arresto deja papeles, un proceso testigos. Una desaparición forzada solo deja familias preguntando y archivos que nunca existieron oficialmente. El año 1968 condensó todo lo que Gutiérrez Barrios representaba: eficiencia brutal, disfrazada de orden público. 10 días antes de que México inaugurara los Juegos Olímpicos, ante la mirada del mundo, el Batallón Olimpia, una unidad que él coordinaba directamente, ejecutó la operación de Tlatelolco. Según cifras que el gobierno nunca confirmó, pero que investigaciones posteriores documentaron, más de 300 estudiantes fueron asesinados en la Plaza de las Tres Culturas. No fue un enfrentamiento, fue una ejecución planificada con precisión militar. Los documentos que la CIA desclasificó en 2006 arrojaron luz sobre una verdad que muchos habían intuido, pero pocos podían probar. Fernando Gutiérrez Barrios era el agente Litempo 4. Mientras dirigía la policía secreta mexicana, recibía pagos de inteligencia estadounidense. Un hombre con 2 lealtades, o según se mire, con ninguna lealtad verdadera, excepto a su propio poder. El expediente revelaba reuniones semanales con Winston Scott, jefe de estación de la CIA en México, intercambio constante de información sobre movimientos considerados subversivos y compensaciones económicas que incluso supervisores de la agencia consideraban excesivas. La década de 1960 convirtió a México en un tablero de ajedrez, donde las piezas eran vidas humanas.
Mientras Europa vivía el Mayo francés y Praga, su primavera, el gobierno mexicano diseñaba su propia respuesta al disentimiento, la represión sistemática disfrazada de estabilidad. La Dirección Federal de Seguridad había sido creada en 1947 mediante decreto presidencial de Miguel Alemán Valdés. Su misión declarada era simple protección presidencial y recopilación de inteligencia sobre actividades subversivas. Pero entre la misión en papel y la ejecución real había un abismo. Para 1968, la DFS operaba como un estado paralelo con aproximadamente 2.000 elementos distribuidos en células operativas por todo el territorio nacional. Su presupuesto nunca apareció en registros públicos. Su autoridad trascendía cualquier marco legal conocido. Respondía solo al presidente en turno sin supervisión del Congreso, sin auditorías, sin límites verificables. Fernando Gutiérrez Barrios, nacido el 26 de octubre de 1927, en Alto Lucero, Veracruz, había escalado desde su rango de capitán del ejército mexicano hasta convertirse en el arquitecto de lo que después se conocería como la Guerra Sucia, un término aséptico para nombrar algo profundamente siniestro, la política de exterminio selectivo aplicada contra cualquiera considerado amenaza al sistema. Los números varían según la fuente consultada, pero todas coinciden en lo esencial: entre 789 y 1.500 personas fueron víctimas de desaparición forzada durante las décadas de 1970 y 1980. La mayoría de los casos se concentraron en esos años, aunque la maquinaria había comenzado a operar desde antes. Lo que Gutiérrez Barrios perfeccionó fue el método no dejar rastros, no generar mártires visibles, hacer que las personas simplemente dejaran de existir en todos los registros oficiales. El sistema funcionaba con lógica implacable. Primero, identificación mediante redes de informantes infiltrados en movimientos estudiantiles, sindicatos, organizaciones campesinas. Segundo, seguimiento exhaustivo, documentando rutinas, contactos, debilidades. Tercero, detención sin orden judicial, generalmente de madrugada, siempre con violencia suficiente para quebrar cualquier resistencia. Cuarto, traslado a instalaciones militares, donde no existía registro de ingreso. Quinto, interrogatorio bajo tortura, hasta obtener información útil o hasta que el detenido dejara de ser útil. Y finalmente, para quienes no sobrevivían o para quienes sabían demasiado, la desaparición permanente. Gutiérrez Barrios supervisaba este engranaje desde oficinas que parecían administrativas. Nunca torturó personalmente, al menos no hay registro de ello. No necesitaba hacerlo. Había creado una estructura donde otros ejecutaban mientras él mantenía las manos limpias en apariencia. Pero cada ficha de detenido, cada reporte de operativo, cada decisión sobre quién seguía vivo y quién no pasaba por filtros que él controlaba. Lo más perturbador no era solo la brutalidad del sistema, sino su banalidad burocrática. Expedientes ordenados alfabéticamente, informes mecanografiados con membrete oficial, presupuestos fantasma que financiaban la desaparición de ciudadanos con la misma frialdad administrativa con que se compran útiles de oficina. El verdadero poder de Fernando Gutiérrez Barrios no residía en cargos oficiales ni en decretos presidenciales. Residía en lo que sabía sobre cada persona que importaba en México, y en que todos sabían que él lo sabía. En el Archivo General de la Nación, tras décadas de ocultamiento deliberado, reposan hoy miles de fichas que documentan la obsesión informativa de la DFS. Miles de expedientes personales construidos con paciencia de orfebre y crueldad de inquisidor. Políticos, empresarios, artistas, estudiantes, sindicalistas, sacerdotes. Nadie quedaba fuera si representaba algún interés para el aparato de control. El contenido de esas fichas trascendía lo político. Documentaban preferencias sexuales que en aquella época podían destruir carreras. Reuniones clandestinas grabadas con tecnología que pocos sospechaban existía en México. Deudas económicas susceptibles de ser usadas como palanca. Afiliaciones políticas que debían permanecer secretas. Infidelidades matrimoniales. Adicciones. Secretos de familia que las propias familias creían a salvo. Gutiérrez Barrios construyó su imperio sobre una premisa simple pero devastadoramente efectiva: el miedo calculado. No necesitaba amenazar directamente. No hacía falta. El simple conocimiento de que él tenía acceso a información comprometedora era suficiente para doblegar voluntades. Un político podía votar en el Congreso, sabiendo que una llamada telefónica discreta podría mencionar detalles de su vida privada que solo alguien con vigilancia permanente conocería.
Un empresario negociaba contratos gubernamentales consciente de que cualquier irregularidad, y todos tenían irregularidades, estaba documentada en algún archivo. Lo más inquietante del sistema era su capilaridad. La red de informantes penetraba cada estrato social. Vecinos reportaban sobre vecinos, empleados domésticos sobre sus patrones, estudiantes sobre compañeros. La paranoia se convertía en herramienta de control. Si cualquiera podía ser un informante, lo más seguro era no hacer nada que pudiera interpretarse como disidencia. Pero Gutiérrez Barrios no trabajaba solo. Su esposa divina María Morales Espinosa no era simplemente la consorte discreta del poderoso director. Los documentos revelan algo que durante años se mantuvo oculto. Ella misma era agente operativa de la DFS. Había sido recomendada directamente por Miguel Nazar Haro, el hombre que años después se convertiría en jefe de la Brigada Blanca, la unidad responsable de las técnicas de tortura más brutales empleadas durante la Guerra Sucia. Tener a la esposa como agente no era solo nepotismo, era estrategia. Le daba acceso a círculos sociales donde un hombre como Gutiérrez Barrios no podía penetrar fácilmente. Reuniones de esposas de funcionarios, eventos de beneficencia, conversaciones aparentemente inocuas que revelaban información valiosa. La pareja funcionaba como equipo de inteligencia, duplicando la capacidad de recopilación de datos comprometedores. La Casa de San Jerónimo fue adquirida en la década de 1980, cuando Gutiérrez Barrios ya ocupaba el cargo de subsecretario de Gobernación, y su influencia se extendía como red invisible por cada rincón del aparato de seguridad nacional. La elección de la propiedad revelaba su forma de operar calculada, discreta, letal en su eficiencia. No era la residencia más ostentosa disponible para un funcionario de su nivel. Eso habría llamado la atención, generado preguntas incómodas, atraído miradas, pero era perfecta en su discreción. Ubicada en una colonia tranquila de clase media alta, sin el perfil de las zonas residenciales, donde habitaban otros miembros de la élite política. Una casa que pasaba desapercibida precisamente por no intentar impresionar. La distribución interior estaba diseñada no para recibir visitas sociales, sino para funcionar como centro de operaciones encubierto. En la planta alta, un estudio donde podía trabajar sin interrupciones, revisando expedientes que oficialmente no existían, tomando decisiones que oficialmente nunca se tomaron. Un sótano al que nadie fuera de la familia inmediata tenía acceso. Y el detalle más revelador de todos, una cápsula de vidrio especialmente instalada para realizar conversaciones telefónicas sensibles. Esa cápsula de vidrio es quizás el símbolo más perfecto de la paranoia estructural del sistema. Porque incluso el hombre que espiaba a todo México, incluso quien controlaba la maquinaria de vigilancia más sofisticada del país, sabía que él mismo estaba siendo vigilado. Confiaba en el sistema solo hasta donde el sistema le permitía confiar. Y ni un milímetro más. Desde esa casa, desde ese estudio, desde ese teléfono protegido por vidrio insonorizado, se coordinaron operaciones que alteraron el curso de vidas, familias, movimientos sociales enteros. Llamadas que decidían destinos. Reuniones que nunca quedaron registradas en agenda alguna. Decisiones que hicieron desaparecer personas del mapa como si nunca hubieran existido. La casa no era solo una residencia. Era una fortaleza de silencio donde el poder verdadero operaba lejos de reflectores, cámaras y registros oficiales. La mañana del 2 de octubre de 1968 amaneció con niebla espesa sobre la Ciudad de México. A las 7 de la mañana, en el despacho del secretario de Defensa Nacional, el general de división Marcelino García Barragán, se reunieron los hombres que tomarían una decisión irreversible. Entre ellos, con reportes de inteligencia recopilados durante semanas, estaba el capitán Fernando Gutiérrez Barrios. Los informes eran precisos, casi quirúrgicos en su nivel de detalle. El movimiento estudiantil que había paralizado la capital durante meses planeaba un mitin masivo esa tarde en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. La información indicaba la presencia de decenas de miles de personas, estudiantes, profesores, simpatizantes. Los Juegos Olímpicos debían inaugurarse en 10 días exactos. El presidente Gustavo Díaz Ordaz había sido absolutamente claro: no habría manifestaciones durante las Olimpiadas. México mostraría al mundo su estabilidad, su modernidad, su control. El problema era que decenas de miles de mexicanos no pensaban obedecer esa orden. Gutiérrez Barrios presentó el plan con la misma frialdad con que se presenta un reporte meteorológico. Entre mediados de septiembre y los primeros días de octubre, agentes de la DFS, infiltrados en el movimiento estudiantil, habían mapeado completamente la estructura organizativa del Consejo Nacional de Huelga.
Sabían quiénes eran los líderes, dónde vivían, cuáles eran sus rutas habituales, con quién se reunían, qué pensaban hacer esa tarde. El Batallón Olimpia había sido creado oficialmente para salvaguardar los Juegos Olímpicos. Estaba compuesto por aproximadamente 2.000 elementos seleccionados de diversas corporaciones, DFS, Estado Mayor Presidencial, Policía Judicial Federal, Policía Judicial del Distrito Federal, elementos del Ejército. Todos respondían directamente a Gutiérrez Barrios. Era una fuerza paralela sin cadena de mando tradicional, diseñada específicamente para operar fuera de protocolos normales. El plan era simple en su brutalidad: infiltrar francotiradores vestidos de civil en el edificio Chihuahua, que daba directamente a la plaza. Identificarlos únicamente por un guante o pañuelo blanco en la mano izquierda. Cuando los líderes estudiantiles estuvieran en los balcones del tercer piso, dirigiendo el mitin, un helicóptero dispararía luces de bengala verde. Esa sería la señal para iniciar el fuego. A las 5:30 de la tarde, la Plaza de las Tres Culturas estaba repleta. Según estimaciones posteriores, aproximadamente 10.000 personas escuchaban los discursos desde el tercer piso del edificio Chihuahua. En las terrazas del mismo edificio, invisible para la multitud, el coronel Ernesto Gutiérrez Gómez Tagle comandaba personalmente las posiciones del Batallón Olimpia. A las 6:10 de la tarde, las luces de bengala verde surcaron el cielo del atardecer como cometas artificiales. Lo que siguió está documentado en archivos militares desclasificados décadas después, aunque los detalles completos probablemente nunca serán conocidos. Los francotiradores del Batallón Olimpia iniciaron fuego desde las terrazas del edificio Chihuahua, en dos direcciones simultáneas hacia la multitud, concentrada en la plaza, y hacia las posiciones del ejército que rodeaban el perímetro. La confusión fue instantánea y deliberada. Los soldados del ejército, bajo el mando del general José Hernández Toledo, creyendo estar bajo ataque de estudiantes armados, abrieron fuego contra la multitud. El fuego cruzado duró aproximadamente 40 minutos. Cuando terminó, la plaza estaba cubierta de cuerpos, manchas de sangre que tardarían días en limpiarse completamente, zapatos perdidos, en la estampida mochilas abandonadas, pancartas rotas. El gobierno declaró oficialmente 22 muertos. Estimaciones de organismos internacionales hablan de entre 150 y 500 víctimas mortales. La disparidad en las cifras no es accidental, es el resultado de una operación de encubrimiento que comenzó mientras los cuerpos aún estaban calientes. Más de 2.000 personas fueron detenidas esa noche. Camiones militares las transportaron al campo militar número 1. Muchas desaparecerían en los días siguientes. Otras serían liberadas semanas después, con advertencias explícitas sobre lo que ocurriría si hablaban. Fernando Gutiérrez Barrios coordinó toda la operación desde un centro de comando móvil instalado en las proximidades. Testigos que sobrevivieron y que décadas después encontraron el valor para hablar, mencionan haber visto a un hombre elegante, bigote perfectamente arreglado, dando órdenes con voz tranquila, mientras alrededor todo era caos, gritos, disparos, muerte. Durante las siguientes 72 horas, mientras México inauguraba los Juegos Olímpicos ante la mirada del mundo, agentes de la DFS trabajaron día y noche en una operación tan meticulosa como la masacre misma: destruir evidencia, presionar testigos para cambiar testimonios, construir la narrativa oficial que se repetiría durante décadas. La historia oficial era simple: los estudiantes habían iniciado el tiroteo. Francotiradores infiltrados entre los manifestantes atacaron primero a las fuerzas del orden. El ejército y la policía solo respondieron en legítima defensa. La prensa mexicana, bajo control estricto del gobierno, repitió esa versión sin cuestionamientos. La prensa internacional, limitada en su acceso y sin contexto completo de lo que realmente había ocurrido, reportó disturbios, utilizando las cifras oficiales proporcionadas por autoridades mexicanas. El plan había funcionado a la perfección. Los Juegos Olímpicos se desarrollaron sin más incidentes. México mostró al mundo exactamente lo que quería mostrar: estabilidad, modernidad, capacidad organizativa. Las cámaras internacionales transmitieron ceremonias impecables, competencias memorables, un país que parecía haber dejado atrás cualquier conflicto interno. Fernando Gutiérrez Barrios nunca fue investigado, nunca testificó ante autoridad alguna, nunca enfrentó consecuencia legal de ningún tipo. Al contrario, en 1970, cuando Luis Echeverría asumió la presidencia, lo nombró subsecretario de Gobernación, el segundo cargo más importante en el control político del país. No era un ascenso a pesar de Tlatelolco, era un ascenso precisamente por Tlatelolco.
Era la recompensa por demostrar que los problemas en México se resolvían de una manera específica con eficiencia brutal, encubrimiento meticuloso y cero consecuencias para los ejecutores. Era el mensaje que el sistema enviaba a todos sus operadores: así se manejan las crisis, así se mantiene el poder, así se protege el orden sin importar cuántos cuerpos queden en el camino. Tlatelolco no fue el final, fue apenas el ensayo general de lo que vendría después. El 10 de junio de 1971, apenas 9 meses después de que Luis Echeverría asumiera la presidencia con Gutiérrez Barrios como subsecretario de Gobernación, otra manifestación estudiantil recorrió las calles de la capital. Esta vez apoyaban a compañeros de Monterrey. Un grupo paramilitar conocido como los Halcones interceptó la marcha y atacó con una violencia que dejó aproximadamente 120 muertos en las calles. La participación directa de Gutiérrez Barrios en ese operativo nunca fue probada oficialmente. Los archivos gubernamentales permanecen sellados o inexistentes, pero su nombre aparece en reportes de inteligencia estadounidense de la época, identificándolo como Coordinador de Grupos Especiales de Respuesta, un eufemismo para nombrar unidades de exterminio que operaban con impunidad total. La guerra sucia, que había comenzado como escaramuzas aisladas en zonas rurales de Guerrero, se expandía ahora por todo el país con metodología sistemática y letalidad calculada. Durante la década de 1970, bajo órdenes que Gutiérrez Barrios supervisaba desde la Subsecretaría de Gobernación, se implementó una política que solo puede describirse con precisión: exterminio selectivo de opositores. Grupos guerrilleros como la Liga Comunista 23 de septiembre, el Partido de los Pobres encabezado por Lucio Cabañas y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez fueron infiltrados, desmantelados y exterminados. No simplemente derrotados, exterminados. La diferencia es crucial. Pero la represión no se limitaba a quienes portaban armas o militaban en organizaciones clandestinas. La maquinaria de la guerra sucia operaba bajo una lógica de terror expandido: familiares, amigos, vecinos. Cualquiera sospechoso de simpatía con la guerrilla podía ser levantado. El término entró al vocabulario mexicano como eufemismo para nombrar lo innombrable secuestro de Estado. Entre 1971 y 1980, según registros oficiales que muchos investigadores consideran deliberadamente subestimados, 789 personas fueron víctimas de desaparición forzada. El 71% de los casos ocurrieron en el estado de Guerrero. El 85% sucedieron durante el sexenio de Luis Echeverría, con Gutiérrez Barrios supervisando el aparato de seguridad. Los métodos eran brutales y aplicados con precisión burocrática. Detenciones sin orden judicial, frecuentemente de madrugada, cuando las víctimas estaban más vulnerables. Traslados a instalaciones militares donde no existía registro oficial de ingreso. Interrogatorios bajo tortura que podían extenderse días o semanas. Y finalmente, para quienes no sobrevivían o no confesaban lo que sus captores querían escuchar, la desaparición permanente. El término desaparecido forzado adquirió en México el mismo peso que en Argentina o Chile, con una diferencia: mientras en esos países las dictaduras militares eventualmente cayeron y se abrieron procesos de justicia transicional, en México, el sistema que ejecutó la guerra sucia nunca fue desmantelado. Simplemente evolucionó, se adaptó, cambió de nombre, pero mantuvo su estructura esencial intacta. Los llamados vuelos de la muerte entraron en operación durante la primera mitad de la década de 1970. Documentos que permanecieron ocultos durante décadas, incluyendo la llamada lista presa, con 183 nombres, detallan una práctica que parece sacada de las dictaduras del Cono Sur. Detenidos eran trasladados a la base aérea militar de Pie de la Cuesta en Acapulco, Guerrero. Desde ahí, en vuelos nocturnos, eran arrojados al Océano Pacífico. Algunos vivos, otros ya muertos por la tortura previa. Un desertor militar que firmó su testimonio como Benjamín Presa describió haber presenciado estos vuelos y proporcionó listas de pasajeros. Su carta, entregada a Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del Comité Eureka, permaneció guardada en secreto durante décadas. La razón era simple y terrible: revelarla podía costar la vida a quien la hizo pública y a quienes la resguardaban. Cuando finalmente se dio a conocer, en 2024, especialistas forenses e historiadores confirmaron su autenticidad, basándose en el formato militar del documento, la terminología de época utilizada y el cruce de información con otros registros de detenidos que sí habían sido parcialmente documentados. Fernando Gutiérrez Barrios nunca negó públicamente estas operaciones.
Tampoco las confirmó. Su respuesta las pocas veces que fue interrogado al respecto era siempre la misma: servía a México y a sus instituciones. Una frase que podía interpretarse de múltiples maneras, pero que no admitía cuestionamientos adicionales. En 1976, cuando José López Portillo asumió la presidencia, lo ratificó como subsecretario de Gobernación. 12 años en ese cargo, 3 presidentes diferentes, miles de desaparecidos, y ni un solo día en prisión, ni una sola investigación formal, ni un solo testimonio público que lo incriminara directamente. Porque todos los que hubieran podido testificar estaban muertos, desaparecidos o demasiado aterrorizados para hablar, y porque el sistema protegía a sus operadores con el mismo celo con que ejecutaba a sus opositores. La guerra sucia no fue una aberración del sistema político mexicano. Fue el sistema funcionando exactamente como fue diseñado, manteniendo el poder a cualquier costo, eliminando amenazas, sin dejar rastros, protegiendo a los ejecutores, mientras borraba a las víctimas del registro histórico. En 1960, mientras México proyectaba una imagen de soberanía inquebrantable ante el mundo, la CINA estableció en territorio nacional la Operación Litempo, un programa secreto diseñado para reclutar a altos funcionarios electos del gobierno mexicano como informantes. No era espionaje convencional, era algo más insidioso: convertir a quienes dirigían el país en fuentes pagadas de inteligencia extranjera. Winston Scott, jefe de la estación de la CIA en México, cultivó relaciones personales con miembros clave de la élite política. Las reuniones ocurrían en residencias privadas, restaurantes discretos, oficinas sin registro de visitantes, y cada uno de esos funcionarios recibió un código que los identificaba en los cables cifrados que viajaban a Langley. El presidente Adolfo López Mateos era Litempo 1, Gustavo Díaz Ordaz, entonces secretario de Gobernación y futuro presidente, era Litempo 2. Luis Echeverría, subsecretario de Gobernación que después ocuparía la presidencia, era Litempo 8. Y Fernando Gutiérrez Barrios, director de la Dirección Federal de Seguridad, el hombre que controlaba el aparato de inteligencia mexicano, era Litempo 4. Los documentos desclasificados en 2006 revelan una red de traición institucionalizada. Reuniones semanales entre Scott y Gutiérrez Barrios, donde se intercambiaba inteligencia sobre movimientos comunistas en México, sobre infiltración cubana, sobre cualquier actividad considerada subversiva por Washington. Y revelan también pagos que la propia CIA consideraba excesivos. Un memorando interno de 1964 muestra a un supervisor criticando: se les paga demasiado a los agentes Litempo y sus actividades no son debidamente reportadas. Gutiérrez Barrios jugó el juego con maestría casi artística. Proporcionaba a la CIA información suficiente para mantenerlos satisfechos y el financiamiento fluyendo, pero nunca tanto que comprometiera operaciones críticas del Estado mexicano. Caminaba una línea delgadísima entre traición y pragmatismo, entre colaboración y manipulación. El caso más revelador de este equilibrio peligroso ocurrió en noviembre de 1963, cuando Lee Harvey Oswald fue acusado de asesinar al presidente John F. Kennedy. La CIA descubrió que Oswald había visitado la Ciudad de México semanas antes del magnicidio. Winston Scott contactó inmediatamente a Gutiérrez Barrios. Durante 5 días, agentes de la DFS interrogaron a todos los mexicanos que habían tenido contacto con Oswald, incluyendo a Silvia Durán, empleada de la embajada cubana. Los métodos fueron brutales. Durán relataría años después que tras horas de gritos e intimidación, entró en la sala de interrogatorio. Un hombre delgado de expresión fría con tipo nazi. Era Gutiérrez Barrios. El capitán era el único que hacía preguntas concretas sin gritar, en forma cruelmente educada. Describió Durán décadas después. Gutiérrez Barrios le hizo firmar una declaración preparada que desmantelaba la teoría de que Oswald había recibido dinero de Cuba para el asesinato. Según documentos desclasificados posteriormente, con esta acción, Gutiérrez Barrios evitó una escalada que podría haber justificado una intervención militar estadounidense en Cuba. Se ganó respeto simultáneo en Washington y en La Habana, una hazaña de equilibrismo político que pocos habrían podido ejecutar. Para 1968, Fernando Gutiérrez Barrios había consolidado un imperio personal de poder que trascendía organigramas oficiales. Respondía técnicamente al presidente y al secretario de Gobernación, pero en la práctica operaba con autonomía casi total. Sus 5 hijos vivían en la residencia de San Jerónimo. Su esposa trabajaba dentro de la estructura de la DFS, y su red de lealtades se extendía desde generales del ejército
hasta líderes sindicales, desde obispos hasta narcotraficantes, que operaban con tolerancia oficial a cambio de proporcionar información. Era un hombre que podía hacer desaparecer a cualquier mexicano con una sola orden. Y todos lo sabían. El miedo no necesitaba manifestarse en amenazas explícitas. Estaba incorporado en la arquitectura misma del poder que había construido durante 2 décadas. La prueba definitiva de ese poder absoluto llegaría en octubre de 1968, cuando el mundo entero volvería su mirada hacia México, y Gutiérrez Barrios demostraría que no había límite a lo que estaba dispuesto a hacer para mantener el control. El evento que cimentó la reputación de Fernando Gutiérrez Barrios como operador de inteligencia excepcional ocurrió en julio de 1956, años antes de Tlatelolco, años antes de la Guerra Sucia. Fue el momento en que demostró que entendía algo fundamental sobre el poder. A veces dejar vivir a un enemigo es más valioso que eliminarlo. Un joven abogado cubano llamado Fidel Castro, junto con 81 revolucionarios, había llegado a México buscando refugio. Operaban desde la clandestinidad, estableciendo contactos, consiguiendo armas, entrenando en propiedades rurales cercanas a la Ciudad de México. Su objetivo era claro: preparar la invasión que derrocaría al dictador Fulgencio Batista. La DFS había detectado movimientos sospechosos. Gutiérrez Barrios, entonces capitán, dirigió personalmente la operación de captura. El 20 de julio de 1956, elementos bajo su mando irrumpieron en una casa de seguridad y detuvieron a Castro y varios de sus hombres, incluyendo a Ernesto Che Guevara. Durante los interrogatorios, según testimonios posteriores del propio Castro, Gutiérrez Barrios empleó técnicas de tortura psicológica refinadas que revelarían su método característico. No golpeaba personalmente, dejaba que otros lo hicieran, no amenazaba directamente, insinuaba consecuencias. Creaba un ambiente donde el detenido entendía perfectamente lo que podía ocurrirle sin que nadie tuviera que explicitarlo. Y luego, en un giro que definiría su forma de operar durante las décadas siguientes, salvó a Castro de ser extraditado a Cuba, donde lo esperaba ejecución segura. Usted está más seguro aquí en la cárcel que en la calle, donde los sicarios de Batista quieren matarlo, le dijo Gutiérrez Barrios a Castro durante esos interrogatorios. Según el propio comandante cubano relataría décadas después, esta frase no era compasión, era estrategia pura. Gutiérrez Barrios había calculado algo que otros no vieron: un Castro vivo y agradecido en Cuba sería infinitamente más útil que un Castro muerto convertido en mártir. Un hombre que debía su vida a un operador mexicano era un hombre que recordaría ese favor cuando tuviera poder. Elaboró un informe titulado Conjura contra el Gobierno de la República de Cuba, que hoy reposa desclasificado en el Archivo General de la Nación. El documento detalla con precisión casi novelística toda la organización revolucionaria de Castro en México: nombres, direcciones, rutas de armas, fuentes de financiamiento, planes operativos. Es una pieza maestra de inteligencia que impresionó tanto a sus superiores que quedó marcado como hombre de futuro dentro del aparato de seguridad. Cuando Gustavo Díaz Ordaz asumió la presidencia en 1964, una de sus primeras decisiones fue nombrar a Gutiérrez Barrios como director federal de seguridad. Tenía 37 años y controlaba el órgano más poderoso del Estado mexicano fuera del ejército. La apuesta sobre Castro resultó correcta. Años después, cuando la Revolución cubana triunfó y Castro se convirtió en figura central de la política latinoamericana, recordó quién lo había salvado en México. Las relaciones entre Cuba y México permanecieron estables incluso durante los años más tensos de la Guerra Fría, en parte porque existía ese vínculo personal entre el líder cubano y el hombre que controlaba la inteligencia mexicana. Gutiérrez Barrios había aprendido la lección más importante del poder: la información vale más que la fuerza, y la deuda de gratitud de un hombre poderoso vale más que su cadáver. Para 1968, Fernando Gutiérrez Barrios había alcanzado la cúspide del poder real en México. Técnicamente respondía al presidente y al secretario de Gobernación. En la práctica operaba con una autonomía que pocos funcionarios han tenido en la historia moderna del país. Sus 5 hijos vivían en la residencia de San Jerónimo, protegidos por el apellido más temido del aparato de seguridad. Su esposa no solo compartía su vida privada, sino también su trabajo operativo dentro de la DFS. Y su red de lealtades se extendía como telaraña invisible, desde generales del ejército, hasta líderes sindicales, desde obispos que predicaban en púlpitos, hasta narcotraficantes que operaban con tolerancia oficial a cambio de información. Era un hombre que podía hacer desaparecer a cualquier mexicano con una sola orden.
Y todos, absolutamente todos en las esferas del poder lo sabían. En 1982, cuando Miguel de la Madrid llegó a la presidencia prometiendo renovación moral y transparencia administrativa, Gutiérrez Barrios fue promovido a director general de Caminos y Puentes Federales. No era un castigo. Era protección estratégica alejarlo de gobernación mientras se investigaban algunos excesos más escandalosos de la década anterior, pero mantenerlo dentro del sistema con un cargo que parecía técnico e inocuo. Desde esa posición aparentemente burocrática, mantuvo contacto activo con todos los operadores de inteligencia que había entrenado durante 2 décadas. Su influencia no dependía del cargo formal, sino de la red de deudas, favores y secretos compartidos que había tejido durante años. En 1986, el PRI necesitaba asegurar Veracruz, su estado natal. Lo postularon como gobernador. Ganó como se ganaba entonces, con urnas llenas antes de la votación y opositores que preferían el exilio al enfrentamiento directo. Pero en 1988, algo cambió en el paisaje político mexicano. Carlos Salinas de Gortari ganó la presidencia en las elecciones más controvertidas de la historia moderna del país. El sistema de cómputo se cayó, justo cuando los resultados favorecían al opositor Cuauhtémoc Cárdenas. Cuando volvió a funcionar horas después, mágicamente Salinas iba adelante. México hervía de indignación. Se necesitaba alguien que pudiera controlar la presión social sin provocar una explosión que destrozara todo. Salinas llamó a Gutiérrez Barrios y lo nombró secretario de Gobernación, el puesto más poderoso del gabinete después de la presidencia. Tenía 61 años y volvía al centro absoluto del poder, desde donde podía gestionar cada crisis, negociar cada conflicto, silenciar cada escándalo. Parecía el retorno triunfal del operador definitivo. Pero algo había cambiado también en Fernando Gutiérrez Barrios. Instaló una cápsula de vidrio en su oficina de secretario de Gobernación para realizar llamadas telefónicas sensibles. No confiaba en sus propias líneas. Comenzó a sospechar que Salinas lo espiaba, que sus movimientos eran vigilados, que su propio equipo había sido infiltrado por personas leales al presidente, y no a él. La paranoia no era injustificada. Salinas estaba construyendo un nuevo aparato de poder con tecnócratas formados en universidades estadounidenses, economistas, sin las manchas del pasado represivo. Gutiérrez Barrios representaba el viejo sistema, y el viejo sistema, por poderoso que hubiera sido, era ahora prescindible. El 4 de enero de 1993, apenas iniciando el 5º año del sexenio, Gutiérrez Barrios fue llamado a Los Pinos. Salinas, con la frialdad diplomática que caracterizaba sus decisiones más brutales, le ofreció la embajada de Francia o la de España. Posiciones de prestigio para un retiro dorado lejos de México. Gutiérrez Barrios declinó. He servido a México por más de 40 años y no quisiera ningún trabajo fuera de aquí, respondió. Salinas insistió entonces con la dirección del ISSSTE, el Instituto de Seguridad Social para Trabajadores del Estado. Un cargo visible pero sin poder real. Gutiérrez Barrios entendió perfectamente el mensaje: su tiempo había terminado. No era una oferta, era una orden disfrazada de cortesía. Solo permita que sea yo quien presente mi renuncia, respondió finalmente. Al día siguiente su carta de renuncia estaba en todos los periódicos. Citaba una frase que pareció irónica a quienes conocían su historia: sabia virtud de conocer el tiempo, la sabia virtud de saber cuándo retirarse. Su tiempo como operador de primera línea había concluido, pero sus secretos permanecían intactos, protegidos en archivos que nunca serían públicos, guardados en la memoria de operadores que nunca hablarían, sepultados en expedientes que oficialmente no existían. O al menos eso creía él mientras se retiraba a la residencia de San Jerónimo a esperar que la historia lo olvidara. No sabía que la historia estaba a punto de cobrarse cuentas pendientes, de formas que ni siquiera él, con toda su paranoia cultivada, había anticipado. Fernando Gutiérrez Barrios se retiró a su residencia de San Jerónimo en enero de 1993, con una pensión generosa y un silencio aún más generoso del nuevo gobierno. Durante casi 5 años vivió una especie de arresto domiciliario dorado, sin cargos formales, pero sabiendo que su teléfono estaba intervenido, que sus movimientos eran monitoreados, que cualquier intento de reinsertarse activamente en política sería bloqueado. El sistema que él mismo había ayudado a construir durante décadas ahora lo mantenía vigilado, no por desconfianza sino por precaución calculada. Un hombre con su nivel de información era peligroso vivo, pero sería aún más peligroso muerto si sus secretos no morían con él.
El 9 de diciembre de 1997 a las 6:30 de la tarde, Gutiérrez Barrios cenó en el restaurante El Tajín del Centro Cultural y Social Veracruzano en Coyoacán. Compartió mesa con viejos amigos de su estado natal. Conversaron de política, de los cambios que México atravesaba, del fin de era del PRI, que todos veían inevitable. A las 7:15 de la noche salió del establecimiento y subió a su Lincoln Continental, seguido por un vehículo escolta con 4 guardaespaldas armados con metralletas. En el cruce de las calles Fernández Leal y Zamora, un comando interceptó el convoy. Granadas de gas lacrimógeno incapacitaron a los escoltas en cuestión de segundos. Hombres con pasamontañas sacaron a Gutiérrez Barrios del vehículo y lo trasladaron a una camioneta. Todo duró menos de 3 minutos. Era un operativo con precisión militar, y eso fue exactamente lo que alertó a quienes investigarían después. Solo alguien con entrenamiento de fuerzas especiales podía ejecutar un secuestro así. Durante las primeras 48 horas, la familia Gutiérrez Barrios negó públicamente que hubiera ocurrido algo. Dijeron que estaba de vacaciones, que había viajado sin avisar, que todo estaba bien. Pero tras bambalinas el pánico era absoluto. Jorge Gutiérrez Barrios, el hijo mayor, contactó a Miguel Nazararo, el antiguo director de la DFS, que había sido brazo derecho de su padre durante los años más oscuros de la Guerra Sucia. Si alguien podía negociar con secuestradores profesionales, era Nazar. Él había secuestrado a cientos durante su tiempo al mando de la Brigada Blanca. El gobierno de Ernesto Zedillo ofreció apoyo. La familia declinó tajantemente. No querían que ninguna otra institución del Estado mexicano participara. La razón era obvia: no sabían quién dentro del gobierno podía estar involucrado. Los secuestradores pedían millones de dólares. La familia Gutiérrez Barrios tenía propiedades, tenía conexiones, pero no tenía esa cantidad en efectivo disponible. Según reportes periodísticos publicados años después, funcionarios del gabinete de Zedillo consideraban que ayudar abiertamente a Gutiérrez Barrios sería asumir públicamente que el Estado protegía al arquitecto de Tlatelolco y la Guerra Sucia. Era más conveniente la ambigüedad. El 14 de diciembre de 1997, a espaldas de la iglesia del pueblo de San Felipe Ixtacuixtla, en Tlaxcala, Miguel Nazararo entregó 6.500.000 pesos en efectivo bajo una bandera mexicana clavada en el suelo. Era la señal acordada con los plagiarios. Algunos reportes mencionan que hubo un segundo pago en las afueras de Puebla. Las versiones nunca coincidieron completamente. La noche del 15 de diciembre, Fernando Gutiérrez Barrios fue dejado cerca de su residencia en San Jerónimo. Había perdido peso, tenía marcas de vendas en los ojos, pero estaba vivo. Su familia lo llevó inmediatamente a revisión médica privada. Durante días no pudo enfocar la vista correctamente, efecto de haber estado vendado en total oscuridad por casi una semana. El secuestro fue noticia por 48 horas. Luego desapareció de los medios como si nunca hubiera ocurrido. No hubo investigación policial seria. No se identificó a ningún responsable. No se recuperó ninguna parte del rescate. El silencio fue ensordecedor y profundamente sospechoso. Las teorías se multiplicaron en corrillos privados, nunca en medios oficiales. Algunos decían que habían sido guerrilleros del Ejército Popular Revolucionario vengando a desaparecidos de décadas atrás. Otros sugerían que había sido el propio Nazararo, cobrando una deuda antigua quizás relacionada con su arresto en Estados Unidos años antes, cuando fue acusado de tráfico de automóviles robados, y Gutiérrez Barrios, según testimonios nunca confirmados, no movió un dedo para ayudarlo. Había quienes especulaban que Carlos Salinas o su círculo cercano habían enviado un mensaje sobre qué ocurre cuando alguien sabe demasiado. El novelista Fabricio Mejía Madrid, quien investigó el caso durante años y publicó Un hombre de confianza, en 2015 especuló: el único que tenía la logística y el interés de demostrar poder era Nazararo. Cuando Mejía Madrid entrevistó a Jorge Carrillo Olea, general del Ejército y exdirector del CISEN, bajo el mando de Gutiérrez Barrios en los 80, le preguntó directamente si creía que Nazar había sido el secuestrador. Carrillo Olea respondió: no, por supuesto. Pero la forma en que lo dijo, según el escritor, sugería exactamente lo contrario. El mensaje era claro. El aparato de represión que Gutiérrez Barrios construyó durante décadas, finalmente se había vuelto contra él. El creador devorado por su creación. El operador convertido en víctima de su propio método. Después del secuestro, Fernando Gutiérrez Barrios cambió. Se volvió más retraído, más silencioso. Rechazó entrevistas. Canceló apariciones públicas.
Vivía rodeado de seguridad privada en San Jerónimo, pero la paranoia había echado raíces profundas. ¿Quién más vendría por él? ¿Qué otras cuentas pendientes existían en las sombras? En 1999, el PRI lo convocó para una última misión: coordinar el proceso interno de selección del candidato presidencial para las elecciones del 2000. Como recompensa lo postularon como senador por Veracruz. Ganó aunque su partido perdió la presidencia por primera vez en 71 años. Gutiérrez Barrios asumió el cargo el 1 de septiembre de 2000. Tenía 72 años, una carrera de más de 5 décadas en el aparato de seguridad del Estado, y secretos que conectaban a 3 generaciones de políticos con crímenes nunca resueltos. Y un problema: su salud comenzaba a fallar de formas que nadie, ni siquiera sus médicos, podían explicar del todo. El viernes 27 de octubre de 2000, Fernando Gutiérrez Barrios celebró su cumpleaños número 73 en el restaurante Penacho del Indio en Veracruz. Invitó a antiguos colaboradores. Pocos asistieron. El hombre que una vez convocaba multitudes, ahora inspiraba más incomodidad que lealtad. En algún momento de la comida, cuando el sol comenzaba a caer sobre el Golfo de México, se talló la cara y los ojos. Luego dijo algo extraño sin contexto aparente. No sé si hicimos bien o mal. Si no lo hubiéramos hecho, otros lo habrían hecho en nuestro lugar. Los presentes guardaron silencio incómodo. Nadie supo cómo responder. Se sintió mal, mareado. Su esposa Divina Morales lo ayudó a recostarse. Los invitados se despidieron rápidamente. Todos pensaron lo mismo sin decirlo: la sombra del secuestro aún lo perseguía. El domingo 29 de octubre, a las 8:15 de la mañana, Fernando Gutiérrez Barrios llegó al Hospital Médica Sur con dolor intenso en el pecho. Los estudios revelaron un infarto agudo al miocardio. El cateterismo mostró que sus arterias coronarias estaban prácticamente obstruidas. Su cardiólogo Jaime Arriaga García explicó a la familia que necesitaba cirugía de bypass inmediatamente o moriría en cuestión de horas. Gutiérrez Barrios, aún consciente, aceptó el procedimiento. A las 4:30 de la tarde entró al quirófano. La operación requirió un equipo de 12 médicos especialistas. Duró más de 6 horas. Cuando salió del quirófano a las 10 de la noche estaba inconsciente. Nunca recuperó la conciencia. A las 9:40 de la mañana del lunes 30 de octubre, su corazón se detuvo. Tenía 73 años y se llevaba a la tumba secretos que 3 generaciones de mexicanos habían intentado desentrañar. Lo extraño, lo realmente inexplicable, según múltiples fuentes médicas consultadas posteriormente por periodistas, es que Fernando Gutiérrez Barrios nunca había tenido problemas cardíacos. Su última revisión médica general había sido en junio de ese mismo año. Los resultados mostraban presión arterial ligeramente elevada, nada alarmante para su edad. No fumaba, no bebía en exceso, hacía ejercicio moderado. Su padre había vivido hasta los 87 años. Su madre hasta los 92. No había historial familiar de problemas cardíacos documentados, y sin embargo, súbitamente a los 73 años, apenas 2 meses después de convertirse en senador, en un momento donde su testimonio sobre décadas de operaciones encubiertas podría haber sido requerido por investigaciones incipientes sobre violaciones de derechos humanos, su corazón colapsó completamente. Las teorías nunca investigadas oficialmente susurraron durante años en círculos de poder. ¿Había sido realmente un infarto natural? ¿O alguien con acceso a su alimentación o medicamentos aceleró el proceso? Nunca hubo autopsia forense independiente. El cuerpo fue velado 24 horas y luego cremado. Las cenizas fueron llevadas a Veracruz y enterradas discretamente. El senador Emilio Gamboa Patrón, uno de los pocos que asistieron al velorio, declaró algo que muchos interpretaron como advertencia. Se lleva secretos que requieren que se entierren para siempre. Pero el caso Gutiérrez Barrios no terminaría ahí. El 19 de septiembre de 2001, 11 meses después de la muerte del patriarca Fernando Gutiérrez Morales, de 45 años, fue encontrado muerto en su dormitorio en San Jerónimo Lídice. Un disparo en la boca, una pistola, Pietro Beretta, calibre 9 milímetros a su lado. La esposa Brenda Rodríguez de Gutiérrez declaró a la policía que su esposo no tenía ninguna razón para suicidarse. El hermano, el cuñado y el sobrino identificaron el cuerpo. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal cerró el caso clasificándolo como suicidio. No hubo investigación extensa. No hubo cuestionamiento sobre por qué el hijo del hombre que construyó el aparato de inteligencia más poderoso del país
terminaría muerto en circunstancias tan convenientes. ¿Qué sabía Fernando Gutiérrez Morales? ¿Había heredado documentos de su padre? ¿Amenazó con revelar información? Estas preguntas permanecen sin respuesta porque nadie con autoridad quiso hacerlas. La residencia de San Jerónimo Lídice permanece abandonada desde 2001. Los herederos vendieron la propiedad en 2003, pero los compradores nunca la ocuparon. La casa ha cambiado de manos 3 veces en 2 décadas. Nadie la habita. No por deterioro estructural. La construcción permanece sólida, sino porque el peso de lo que ocurrió entre esos muros es tangible de maneras que trascienden la superstición. Es el conocimiento histórico lo que espanta saber que en ese estudio se coordinaron operaciones que resultaron en centenares de desapariciones, que en ese teléfono se dieron órdenes que terminaron vidas, que por esa puerta entraron personas que luego nunca fueron vistas de nuevo. No es miedo a fantasmas, es miedo a la memoria. La casa de San Jerónimo, silenciosa bajo el peso de su historia, se ha convertido en un monumento involuntario a una verdad incómoda en México. El poder que comete crímenes de Estado no solo permanece impune, se retira con honores, se memorializa en calles y plazas, se entierra con funerales de Estado. Y cuando sus víctimas piden justicia, se les responde con tecnicismos legales, con archivos faltantes, con prescripción de delitos, con el argumento de que hay que voltear la página y mirar hacia el futuro. Pero la historia de Fernando Gutiérrez Barrios enseña que las páginas nunca se voltean realmente, solo se ocultan temporalmente, y que el futuro está contaminado por el pasado que se niega a investigar. El 19 de septiembre de 2001, 11 meses después de que Fernando Gutiérrez Barrios fuera enterrado con los honores que el sistema reserva para sus operadores más efectivos, su hijo Fernando Gutiérrez Morales, de 45 años, fue encontrado muerto en su dormitorio en la misma residencia de San Jerónimo Lídice. Un disparo en la boca, una pistola, Pietro Beretta calibre 9 milímetros a su lado. La escena parecía sacada de un manual de suicidios. Demasiado perfecta. Demasiado conveniente. Brenda Rodríguez de Gutiérrez. Su esposa declaró a la policía que su esposo no tenía ninguna razón para quitarse la vida. No había problemas económicos, no había depresión diagnosticada, no había dejado nota de despedida. Nada en su comportamiento reciente sugería que estuviera contemplando el suicidio. El hermano, el cuñado y el sobrino identificaron el cuerpo. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal abrió una carpeta de investigación que cerró en cuestión de días. Clasificación suicidio. Investigación ninguna. Cuestionamiento cero. No hubo autopsia forense independiente que descartara otras posibilidades. No hubo análisis balístico exhaustivo que confirmara que el disparo fue autoinfligido. No hubo investigación sobre quién más tenía acceso a la residencia esa noche. No hubo interrogatorios profundos a posibles testigos. La pregunta que debió hacerse, pero nunca se hizo en voz alta, es demoledora. ¿Por qué el hijo del hombre que construyó el aparato de inteligencia más poderoso de México terminaría muerto en circunstancias tan sospechosamente convenientes? ¿Qué sabía Fernando Gutiérrez Morales que no debía saber? Había heredado archivos de su padre, esos expedientes, que oficialmente no existían, pero que todos sabían que existían. Amenazó con revelar información que involucraba a personas aún vivas, aún poderosas, aún dispuestas a proteger sus secretos a cualquier costo. Estas preguntas permanecen sin respuesta, no porque sean imposibles de responder, sino porque nadie con autoridad para investigar quiso hacerlas. El silencio institucional que protegió a Fernando Gutiérrez Barrios durante toda su vida, siguió protegiéndolo después de muerto, y ahora protegía también los secretos que su hijo pudo haber heredado. 2 muertes en menos de un año, padre e hijo. Uno por un infarto que médicos no podían explicar completamente, otro por un suicidio que la familia no podía creer. Ambos en la misma casa. Ambos llevándose a la tumba información que alguien en algún lugar necesitaba que permaneciera enterrada para siempre. La casa de San Jerónimo quedó vacía, no por falta de herederos, sino porque nadie quería habitar un lugar donde la muerte parecía cobrar cuentas pendientes con precisión de relojero. La residencia de San Jerónimo Lídice permanece abandonada desde 2001. Los herederos la vendieron en 2003, pero los compradores nunca la ocuparon. La casa ha cambiado de manos 3 veces en 2 décadas. Nadie la habita, no por deterioro estructural. La construcción de 2 plantas con aproximadamente 552 metros cuadrados mantiene su solidez. El problema no es arquitectónico, es histórico. Es la carga insoportable de saber exactamente qué ocurrió entre esas paredes.
Saber que en ese estudio de la planta alta se coordinaron operaciones que resultaron en centenares de desapariciones forzadas. Que en ese teléfono protegido por una cápsula de vidrio se dieron órdenes que terminaron vidas. Que por esa puerta entraron personas que luego nunca fueron vistas de nuevo. Que en ese sótano al que nadie fuera de la familia tenía acceso, se guardaron archivos que nunca aparecieron en inventarios oficiales. No es miedo a fantasmas, es miedo a la memoria documentada. A la historia que no puede negarse porque está escrita en documentos desclasificados, en testimonios de sobrevivientes, en listas de desaparecidos que nunca volvieron. En 2006, algo cambió en la narrativa oficial. El gobierno de Estados Unidos comenzó a desclasificar miles de páginas relacionadas con la Operación Litempo, que habían permanecido selladas durante 40 años. El nombre, Litempo 4, apareció repetidamente en reportes de inteligencia, memorandos de la CIA, transcripciones de reuniones secretas. Fernando Gutiérrez Barrios, el hombre que México había enterrado discretamente 6 años antes, volvió a ocupar titulares, no como el estadista que algunos priistas nostálgicos intentaban recordar, sino como lo que realmente fue un agente doble, un informante pagado por una potencia extranjera, mientras dirigía la policía secreta de su propio país, el arquitecto de Tlatelolco, el supervisor de la Guerra Sucia. Las revelaciones detonaron demandas de organizaciones de derechos humanos. El Comité Eureka, fundado por Rosario Ibarra de Piedra, exigió que se investigara póstumamente a Gutiérrez Barrios. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió recomendaciones. Familiares de desaparecidos presentaron querellas formales. Pero el sistema legal mexicano tiene formas sutiles de proteger a los suyos, incluso muertos. Las investigaciones se estancaron en tecnicismos. Documentos clave no se localizaron en archivos oficiales. Testigos potenciales se negaron a declarar o murieron antes de hacerlo. Los plazos legales prescribieron. En 2012, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, creada durante el gobierno de Vicente Fox específicamente para investigar crímenes de la Guerra Sucia, fue cerrada sin haber procesado a ningún responsable de alto nivel. Ni uno solo. El legado físico de Fernando Gutiérrez Barrios es escaso y profundamente controvertido. En Boca del Río, Veracruz, existe un busto inaugurado en 2006 en el Boulevard del Mar. Durante años fue vandalizado repetidamente con pintura roja. La palabra asesino escrita en la base. En 2018, un grupo de estudiantes intentó derribarlo. La policía los detuvo argumentando que era patrimonio municipal. Su pueblo natal, Alto Lucero, fue rebautizado como Alto Lucero de Gutiérrez Barrios en su honor. En 2020, colectivos de familiares de desaparecidos solicitaron formalmente que se revirtiera el nombre. La solicitud fue rechazada por el Congreso Estatal de Veracruz con el argumento de que ya era parte de la tradición del municipio. Los archivos de la DFS, que en teoría están disponibles para consulta pública en el Archivo General de la Nación, han sido sistemáticamente depurados. Según el mecanismo de esclarecimiento histórico creado en 2021, expedientes cruciales han desaparecido. El expediente personal completo de Fernando Gutiérrez Barrios, de 1979 a 1991, simplemente no existe en el archivo. Documentos sobre el Batallón Olimpia fueron destruidos o extraídos. Fichas de desaparecidos tienen páginas faltantes. La sospecha imposible de probar pero difícil de ignorar es que esos documentos permanecen en poder de instituciones herederas de la DFS y que alguien ha tomado la decisión de proteger reputaciones vivas y muertas manteniéndolos ocultos. ¿Cuántos desaparecidos de la Guerra Sucia podrían encontrarse si los archivos completos de la DFS fueran realmente públicos? ¿Cuántas órdenes firmadas por Gutiérrez Barrios existen en bóvedas a las que ningún ciudadano tiene acceso? ¿Qué secretos se llevó a la tumba que involucran a políticos aún vivos o a familias que aún ejercen poder? Estas preguntas no son teóricas, son urgentes, porque mientras esos secretos permanezcan enterrados, mientras esos archivos permanezcan inaccesibles, mientras ese silencio institucional continúe, la estructura que permitió Tlatelolco y la Guerra Sucia sigue intacta, simplemente esperando el contexto adecuado para reactivarse. La casa de San Jerónimo permanece en silencio, pero su silencio habla más fuerte que cualquier confesión. Nos enseña que en México el poder que comete crímenes de Estado no solo permanece impune, se retira con honores, se memorializa en calles y plazas, se entierra con funerales de Estado. Y cuando sus víctimas piden justicia, se les responde con tecnicismos legales, con archivos faltantes, con prescripción de delitos. Pero las páginas de la historia nunca se voltean realmente.
solo se ocultan temporalmente, y el futuro está envenenado por el pasado que nos negamos a investigar. Si esta historia te impactó, si crees que estos secretos merecen ser conocidos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Comparte este video con alguien que crea que la memoria importa. Déjame en los comentarios qué otros palacios del poder mexicano deberían ser investigados. Hay decenas de historias similares, enterradas en archivos oficiales, protegidas por el silencio institucional, esperando que alguien se atreva a contarlas. Porque al final, la única diferencia entre historia y propaganda es simple: quién controla los archivos y quién tiene el valor de abrirlos. La verdad no prescribe, solo espera.